Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el profesor Osvaldo Sosa y vamos a desarrollar un tema de historia del Perú. Uno de los temas más solicitados en los exámenes de admisión definitivamente son las sociedades prehispánicas. Las sociedades prehispánicas son aquellas que de una u otra manera eh, van a pertenecer a lo que John Rowe llamó los horizontes y los intermedios. En la clase del día de hoy vamos a desarrollar puntualmente el primer horizonte y en él vamos a encontrar a Chavín. Ahora, tú te preguntarás, ¿qué cosa es un horizonte y qué cosa es un intermedio? Pues, a ver, los horizontes son aquellos sectores o aquellos momentos cronológicos dispuestos por John Rowe en el cual él va a considerar a todas las sociedades que dejaron no solamente un gran crecimiento político, sino también social, económico, religioso y militar, además de una gran extensión geográfica. Es decir, su dominio se va a basar en todas esas características. Los intermedios, por lo contrario, solamente van a ser regionales, con mucha influencia también, pero solamente en su zona. No van a tener grandes ejércitos, no se van a expandir, pero lo que sí van a dejar son grandes rasgos culturales en diversas ciencias como la astronomía, etc. Una vez entendido qué cosa es un horizonte y qué cosa es un intermedio, procedamos a desarrollar el tema de Chavín de Huántar. Chavín de Huántar es una sociedad prehispánica. Se desarrolló aproximadamente hace 3000 años en la región Ancash. Como pueden ver en la imagen, lo más típico que conocemos de Chavín de Huántar es definitivamente sus cabezas clavas, aparte del lanzón monolítico, aparte de la estela de Raimondi, del obelisco Tello, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora vamos a conocer la parte conceptual de lo que es Chavín de Huántar. Chavín de Huántar fue descubierto por Julio César Tello, vamos a mencionarlo dentro de un ratito, pero es considerada como la cultura matriz del Perú. ¿A qué se le llama la cultura matriz? Es decir, hasta antes del descubrimiento de Caral, solamente que se da, bueno, si se puede decir recientemente, en 1994, Chavín fue descubierta en 1919. Hasta ese momento no se había descubierto otra sociedad prehispánica, al menos de tamaño de Chavín. Es considerada porque a partir de ahí se comienza una serie de descubrimientos. Y por lo estudiado, hasta 1994 se pensaba que era la cultura que iniciaba todo en nuestro país. Posteriormente, en esos meses, por los estudios realizados por Julio César Tello, Tello va a considerar o va a denominar a Chavín de Huántar como una cultura panandina. Eso preguntaron en un examen de admisión. ¿Qué cosa es una cultura panandina? Te preguntarás. Pan viene de grande, ¿no? Andina de la región, ¿no? Es decir, abarcó geográficamente, dominó geográficamente bastante espacio del actual territorio peruano. Chavín de Huántar se va a desarrollar o va a desarrollar una gran expresión propia, pero que se va a manifestar en arquitectura, arquitectura en el campo del templo Chavín de Huántar, en escultura en lo que vemos ahí, en las cabezas clavas, en la cerámica, ¿no? Esa forma monócroma con base plana que después lo vamos a detallar, y la orfebrería, es decir, trabajaron los metales. El arte chavín también fue muy importante porque en él, o sea, en la cerámica reflejaban su flora y su fauna. Es más, las cabezas clavas van a ser parte, van a tener rasgos felinoides. Además, por lo mismo que adoraban a su fauna, aquí se va a presentar una serie de aves, serpientes, felinos y otros animales, además, ojo, además de plantas como la hoja de coca o el cactus San Pedro y las conchas que vendrían a ser en este caso los famosos espondibus que ellos encontraban en el mar. ¿Sí? Muy bien. Luego vamos a encontrar otra diapositiva o vamos a ver otra diapositiva que tiene que ver bastante con su ubicación geográfica y a partir de allí podremos entender por qué Chavín es tan importante para la sociedad prehispánica. Chavín de Huántar tuvo una capital o tuvo su centro ceremonial en la región de Ancash, Chavín, en la provincia de Huari, distrito de Chavín de Huántar. ¿Correcto? Es decir, fue el núcleo. A partir de allí, como puedes ver en el mapa, se fue, digamos, expandiendo. Esta política expansiva tuvo probablemente un eje fundamental, la religión.
Es decir, fue un gobierno teocrático, pero evidentemente tuvo que tener un ejército, es decir, fue un gobierno teocrático militar. Se desarrolló en la Cordillera Blanca, es cierto. Entonces realizó muchísimas actividades como la pesca, ya que se encontraban en la costa, la agricultura, la orfebrería, etc. En la imagen podemos ver ahí un sacerdote chavín. Él hacía los rituales más importantes y luego tenemos el famoso cactus San Pedro. ¿Qué más vamos a conocer sobre su descubridor? Ya sabemos que fue en 1919, Julio César Tello es considerado como el padre de la arqueología peruana. Y cuando se descubre Chavín, se descubre toda o muchísimas cosas que van a albergar esta importancia cultural. Lo mencioné hace rato en el tema de los horizontes, ¿no? A partir del descubrimiento de Chavín, los siguientes descubrimientos no van a ser aislados, al contrario, van a tener muchísima relación con lo que se halló en Chavín. No solamente en el ámbito religioso, sino también en obras de arte como la escultura o la cerámica, inclusive también en la medicina, ¿cierto? Muy bien. Hay que recordar que después de Chavín sigue Paracas y los dos están en el intermedio, en el primer intermedio. Una de las grandes manifestaciones culturales definitivamente que conocemos de Chavín de Huántar son su escultura. La escultura de Chavín de Huántar está hecha en base a una piedra llamada granito. ¿Ya? Esta piedra de granito va a ser tallada. Aquí, en la imagen que estamos viendo, se está reflejando la famosa cabeza clava. Las cabezas clavas, como bien sabemos nosotros, es, o digamos, es una especie de guardián del templo Chavín. El templo Chavín de Huántar albergaba a su dios principal, en este caso el lanzón monolítico. En la actualidad solamente queda una, esa es la que tú estás viendo. Recuerda que la cabeza clava era una especie de guardián del templo, fieros guardianes del templo Chavín de Huántar. Ahora, eh, hay tres posibles teorías sobre la aparición de la cabeza clava, que también fue una pregunta de examen de admisión, y que probablemente nos dé un poquito más de ideas, ¿no? La primera, que fue una especie, la representación de la aparente transformación que el sacerdote tenía tras el consumo ¿no? de la chicha de jora y de chachar la hoja de coca. Ese es uno. Otro, que mientras fue pasando el tiempo, los modelos de cabezas clavas pudieron haber cambiado. Y el tercero, el más creíble a mi criterio, es que las cabezas clavas o el centro de Chavín de Huántar, como era un centro de peregrinaje, las diversas sociedades que venían a adorar al lanzón monolítico traían diversos modelos de cabezas clavas. Esto a manera de ofrenda, por supuesto, ¿no? ¿Qué más? Y también tenemos al famosísimo lanzón. A ver, me voy a poner por acá. ¿Ya? El lanzón monolítico es el único dios panandino in situ que existe en la actualidad. Prosor, ¿qué significa in situ? In situ significa en el lugar de origen, donde está. En la actualidad, el lanzón monolítico se puede considerar como el único en su especie, digamos, ¿no? El lanzón monolítico entonces es una escultura que representa a un ser sobrenatural. Tiene el brazo izquierdo levantado. Ojo, es de alto relieve y al igual que las cabezas clavas, están hechas de una piedra llamada granito. El personaje que ustedes ven ahí es un sacerdote. Hay que recordar que la concepción del mundo de aquella época era muy religiosa. Por lo tanto, tener contacto con los dioses no necesariamente era fácil. Tenía que pasarse un procedimiento. Como ya dije hace rato, tenían que tomar la chicha de jora y chachar la hoja de coca y posteriormente, mediante un pututú, pedir permiso para poder hablar con el dios panandino que le hablaba aparentemente, ¿no? De cosas futuras que podían pasar. Ojo, y eso lo podía hacer solamente un sacerdote. Ya para ir terminando la clase del día de hoy, vamos a ver una de las cosas más interesantes, la organización política. La política también estuvo presente en Chavín, por supuesto, ¿no? Ya. Políticamente hablando, Chavín tuvo tres estratos sociales, los sacerdotes y políticos, ¿no? Sacerdotes, artesanos y el pueblo. En el caso de los sacerdotes eran los líderes políticos, aquellos que controlaban, que manejaban, pero que no solamente hacían eso, sino que también sabían algunas ciencias, por ejemplo, la astronomía.
La astronomía para los Chavín de Huántar, sobre todo para los sacerdotes, sirvió junto a la religiosidad, junto a la teocracia, una especie de dominio que hacían a sus pueblos. Recuerdo, esto es básico. Entender a las sociedades prehispánicas es muy fácil en realidad. ¿Por qué? Porque las autoridades en las sociedades prehispánicas, evidentemente que Chavín, que es la primera, y a partir de ella todas, dominaban a su pueblo de forma teocrática, es decir, usando a seres reales y haciéndoles creer a su pueblo ignorante en aquella época, ¿no? Que crean todo lo que los dice. Por ejemplo, el felino. La aparición del felino para el pueblo era, ¿no?, casi divina, y los sacerdotes aparentemente tenían contacto con él. Vivían en los templos. Recuerda que para ese momento ya se era nómade, es decir, se construían templos y campos agrícolas para que se establezcan. Después tienes a los artesanos, que en realidad son los profesionales de aquella época, ¿no? Digamos que es la clase media y que es la clase artista, que va a y que sola, y la clase trabajadora, hay que decirlo también. Y por último, el pueblo era la clase baja de la sociedad, ¿no?, la clase más baja en la política también, y que de una u otra manera va a reflejar esa masa popular que no tiene ni voz ni voto. Por el contrario, es sometido por las grandes autoridades. Además de Chavín de Huántar, de eso podemos decir que básicamente hicieron su agricultura, ¿no? Le hicieron la agricultura, trabajaron su economía, fueron grandes astrónomos, y para terminar, en este caso Chavín, fue una, digamos, fue una suerte de pueblos que al final se terminaron desintegrando, y eso provocó la aparición de la famosísima cultura Paracas, que en algún momento vamos a hacer. Eso sería todo entonces, muchísimas gracias. De este tema hay muchas preguntas, estudien y hasta la próxima. Nos vemos.